educación. Yo lo pondría en dos extremos. Primero, la educación se adquiere en la casa. Segundo, los conocimientos se construyen en el aula. Desde mi propio concepto, la educación es un proceso que dura toda la vida. Un proceso que debe llevar a la persona a su desenvolvimiento pleno, de tal forma que viva siempre en esa plenitud de la cual es capaz, de la que ha sido llamada por Dios, que nos ha hecho imágenes y semejanzas suyas para ser felices. No en la vida eterna, sino en esta vida y en la otra, si es nuestro concepto y nuestra creencia. La educación es un término pues muy importante que a lo mejor confundimos. La educación debe de estar pues vinculada con diferentes aspectos, no solamente de instrucción. Los maestros hoy en día se dedican más a lo que es una instrucción, a una enseñanza, a un compartimiento de conocimientos, pero no de educación como tal. Hablamos de un proceso de desarrollo en los seres humanos y para eso pues tiene mucho que ver no solamente los maestros, tiene mucho que ver la familia y tiene mucho que ver la sociedad. Y hay veces que no nos involucramos, cada quien está por un lado haciendo a lo mejor las cosas a como cree, pero no hay algo que nos una para formar realmente lo que es una educación. Yo no sé si nuestra Secretaría, en vez de ser de educación pública, debería ser de instrucción pública o de enseñanza pública. A lo mejor el término educación está muy fuerte para nosotros. La educación pues es aquello que al hombre lo hace ser más humano. Es el conjunto de herramientas, de valores, ¿sí?, que tú mismo vas adquiriendo en el entorno en donde te desenvuelves, sobre todo en el ambiente familiar, y que precisamente pretenden hacer de ti ser más persona. Creo que se entiende como ese proceso de culturización que una generación hereda a las nuevas generaciones a través de sistemas que han creado cada pueblo, cada nación, y bueno, esto ya después se convierte en un proceso donde el estudiante adquiere las herramientas necesarias para incorporarse a la sociedad. Para mí la educación es la posibilidad de adquirir herramientas que permitan enfrentar las situaciones de la vida. Yo creo que no debe limitarse solamente a la escuela, que la educación puede adquirirse de muchísimas maneras. Y la educación ideal es aquella que está pegada a las necesidades del momento actual. Porque no podemos decir, a mí me funcionó esto y lo sigo aplicando, porque ya no es así. Las generaciones son cambiantes. Pues la educación ideal sería en que, en primer término, el Estado mexicano diseñara programas educativos que realmente vayan a impactar en los alumnos, porque los programas de estudio generalmente se diseñan más que con un fin de superación del alumno. Se nota que muchas veces son para satisfacer otro tipo de intereses. Para mí la educación ideal es aquella que tiene como centro a la persona, que considera como principal valor justamente eso, la esencia de cada uno de los seres, y que a partir de lo que cada uno es, se le ayude, se le proporcionen los medios necesarios, las herramientas para su desarrollo pleno, para vivir siempre en esa plenitud a la que cada uno somos llamados. No necesariamente tenemos que estar cargando libros, sino que el salón o el aula la debemos de convertir en un taller donde podamos tomar las herramientas, poder utilizarlas, experimentarlas y trabajarlas de forma directa.
sin necesidad de cargar al alumno ni con materiales ni con tareas. La experiencia me dijo que no hay mejor forma de educar que con la práctica en el salón. Los conocimientos no es posible transmitirlos. Los conocimientos hay que construirlos, que es lo diferente, construir conocimientos. Para eso yo siempre mencioné a mi aula como el taller de la sabiduría, porque es ahí donde nosotros podemos experimentar, es ahí donde nosotros podemos errar, es ahí donde nosotros podemos demostrar lo capaces que somos para construir. Una educación ideal sería una educación que diera libertad, que fuera integral, pero que permitiera a la persona conocerse a sí misma, que no se limitara solamente hacia conocimientos, sino que la parte humana tuviera el mismo peso. Para mí sería la educación ideal, una educación que fuera orientada tanto a lo cognitivo como a lo afectivo, a lo humano. La educación desde la familia viene. Y desde la familia, padre y madre, empezamos a inducir a la alumno a que empiece a hablar, a que empiece a escribir, a que empiece a contar, a que empiece a narrar. Son elementos que debemos utilizar para la educación. La que quieres desde tus padres, que desde su ejemplo, desde su testimonio, te brinden esas herramientas, porque ante todo quizás a veces pensamos que la educación es ir a la escuela, ¿no? La educación empieza desde el hogar. Entonces, ¿cuál es la educación ideal? La que te dan tus padres, la que deben darte tus padres. De hecho, la primera educación que surge no surge en la escuela ni en los salones ni en ningún otro lugar, surge en la familia. La familia es el principal motor de la educación. Desde el papá, desde la mamá, se comienzan a ver los valores como la honestidad, la humildad, valores que son indispensables en cada ser humano para poder vivir bien y poder desarrollar las cualidades que cada quien tiene con las diferentes personas. La familia es lo principal, porque pues sin ellos no estarías dentro de la escuela, a lo mejor tú ni conocerías la escuela. Entonces, desde que ellos te empiezan a llevar a preescolar y te van por las etapas, te van pasando por las diferentes etapas académicas, vas mejorando gracias a ellos también. La educación se aleje de la perspectiva de los valores, más se ve perdiendo precisamente la esencia de la educación. No tanto el aprendizaje, sino la disciplina que se lleva en las instituciones en las que he estado. Cuando estaba en la primaria, pues se tenía un cierto horario de llegada, como en toda escuela, y se tiene que respetar. Eso creo que va a ayudar mucho en mi vida porque va formando una persona que sea responsable, una persona que sea puntual, y creo que en cualquier trabajo que yo tenga pues, es lo principal que vamos a decir. Pues yo sí he tenido aprendizajes, principalmente en mi conducta, porque desde que ese año te empiezan a fomentar los valores y son los que diario tienes que inculcar así también en tu vida actual. De educación comenzó por medio de la iglesia y al menos en nuestra cultura los valores religiosos se inculcaron siempre, pero en algún momento pues se pretendió separar o se pretende separar al ser humano
cuando somos una esencia, alma y cuerpo, y si solamente le damos al aspecto intelectual, físico, y descuidamos la parte moral, entonces viene un desajuste que lógicamente se está manifestando en la realidad actual que vivimos, de mucha violencia, de faltas de respeto y pues de mucha desintegración, no solo desintegración familiar, sino desintegración de la persona en sí misma. Creo que es importante siempre estar formando en los valores. Para mí, maestro es una guía, así pues, alguien que te ayuda cada día a aprender cosas nuevas, a formarte como persona y principalmente a respetar esos valores. Es la persona que te los va inculcando para que no simplemente se preocupa por tu educación, sino se preocupa también por la formación de tu persona, y eso es lo que también trabajo mucho. Bueno, maestro es la persona que día a día te está ayudando, te está educando en la escuela, y es esa persona que con sus consejos y con sus conocimientos te está formando como persona y como las diferentes actividades como las asignaturas que en la escuela se presentan. Para mí un maestro es principalmente un padre, porque es el que te cuida, te guía y hace que vayas creciendo cada día como persona. Un maestro no es una persona perfecta, es como yo lo veo, porque todos tenemos errores y defectos, más sin embargo tiene mucha capacidad académica dentro de ellos que nos ayudan a experimentar nuevas cosas, no solo en lo académico, también en la vida diaria cotidiana que tenemos, y nos ayudan a salir adelante y seguir adelante. Así como hay maestros muy responsables, muy dedicados, muy comprometidos, desgraciadamente tenemos muchos maestros que no les importa. Por ahí los que hacen movimientos en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, dicen: el gobierno hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Yo les decía en una ocasión, en una reunión en Tapachula, Chiapas, a un grupo de disidentes: una revolución se hace primeramente en la escuela. Y si nosotros abandonamos la escuela, ¿qué revolución vamos a hacer? Así nunca vamos a salir adelante. Creo que el maestro mexicano no lo podemos encasillar en un solo aspecto, en un solo tipo. Afortunadamente hay grandes maestros, los ha habido siempre, pero quizás más bien es cuestión del sistema o de algunas otras instancias que no permiten un verdadero desarrollo o una auténtica formación del maestro. En algunos momentos, en algunas etapas de la historia de nuestro país, ha habido una formación muy seria, muy sólida de los maestros. En otras épocas, a lo mejor esta formación ha sido simplemente como un trampolín para algunos y buscar algún medio fácil, entre comillas, para hacer otro tipo de trabajos o de carreras, por lo cual no se hace una entrega verdadera de los docentes, que no encuentran en esto una misión, una vocación, sino simplemente un camino para tener medios de vida. Y cuando la docencia no se ve como misión, cuando la docencia no se toma realmente como una vocación, no se entiende y no se vive como vocación, tristemente el trabajo deja mucho que desear. Y lógicamente no hay compromiso real hacia el trabajo, hacia los alumnos. Y se pierden muchas, ¿qué diría? Pues oportunidades de formación para aquellos para quienes supuestamente se está sirviendo. Pero repito, hay grandes maestros,
hay muchos que viven verdaderamente una vocación, una entrega, que son obligadas. No les queda obligación, muchas gracias. El maestro mexicano es muy luchista, es muy trabajador, pero es muy desgastado. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que no administran tiempos, no planea, no vislumbra futuros, no registra y trabaja más de lo que debe de trabajar. Creo que no estamos acostumbrados a hacer un registro, a llevar un seguimiento de las carpetas. Ha costado un montón de trabajo los portafolios de los niños para que se lleven a cabo, y es por eso no registramos, dejamos todo al día a día. Entonces el maestro mexicano nace y muere todos los días, y no es flojo, es muy trabajador, es muy chambeador. Lo que pasa es que la forma en que se le ha facilitado, y entre comillas, su trabajo, pero necesita así organizarlo. Maestro en general es un líder, el maestro mexicano sigue siendo líder, claro, es un luchador constante y es abnegado con la profesión. ¿Y en qué creo que debe de formarse? Pues en valores, principalmente. Al maestro mexicano le hace falta darse cuenta de su vocación de servicio, que precisamente asuma su papel con todo lo que confiere, no verlo como una imposición el hecho de estar con unos niños, sino al contrario, verlo como una oportunidad que él tiene de servir, de apoyar, de enseñar, de corregir. Hace falta que se comprometa más con su vocación y de esa manera le encuentre el amor al servicio. La característica fundamental del maestro mexicano es ese compromiso que tiene con la educación, pese a todos los obstáculos y adversidades que enfrenta en sus escuelas, que enfrenta como resultado de la situación social y económica que atraviesa el país. Es un maestro comprometido y consciente en lo general. El maestro ideal tiene que ser aquella persona que, más allá de lo académico, te sepa comprender. Un maestro ideal es aquel que por primera vez te ve y dice: ese es mi alumno y yo tengo que enseñar a salir adelante. El maestro ideal es aquel que te conoce como eres, de aquella primera vez que te ve a lo mejor sonriendo, y alguna vez te ve en su clase y ve que estás triste, te dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y empieza a hablarte contigo. Aquel que te muestra su confianza desde el primer momento en que le dices: buenos días, maestro, y él te contesta con una gran sonrisa. Un maestro ideal es aquel que te enseña a ser alguien en la vida, que nunca decaigas, que si te caes 9 veces, te levantes 10. Que si te dicen no puedes, tú sabes que sí puedes y que puedes salir adelante con la ayuda de muchas personas o con la ayuda de muy pocas personas. Que aquel maestro es el que te dice que si no tienes a alguien quien te apoye, yo estoy para apoyarte. Aquel que te impulsa a salir adelante y te dice: tú puedes lograrlo, que el día de mañana quiero que estés aquí enfrente y que la maestra seas tú y yo sea tu alumno. Aquel que te diga: tú puedes lograr lo que yo sé, lo que yo soy, o mucho más. Que si quieres un carro, tú te lo debes de comprar con tu propio dinero. Pues simplemente un maestro ideal es aquel que te abre su confianza, aquel padre que a lo mejor no tienes en casa porque no te escucha, y pues es el que te ayuda a salir adelante y formarte confianza. El maestro ideal es ese que día a día está ahí contigo, apoyándote económicamente y a veces hasta psicológicamente, porque nos sentimos mal, y eso se refleja en nuestro rostro. Que el docente brinde las herramientas necesarias como para vivir los valores
que son esenciales, y sobre todo que el docente tenga esa capacidad de brindar un ambiente de confianza y de seguridad. Sí, que no simplemente se limite a ser un maestro, sino que sea un amigo que acompañe, un amigo que apoye, un amigo que sepa escuchar, que sepa comprender y que sepa sobre todo enseñar, pero desde su ambiente, pero desde su propia experiencia. La mía es normal primaria, donde vimos exactamente la esencia de la pedagogía, que dista mucho hoy de la licenciatura. Ayer veíamos ciencia de la educación, veíamos ética, didáctica, filosofía, psicología. Hoy, y eso me merita mucho, nos falta mucho. Teníamos algo de la escuela tradicional, ¿sí? Todavía éramos muy conductistas, ¿ven? Y así como que nos enseñaban los maestros mediante el conductismo, y así aprendimos y empezamos también a trabajar así, pero fuimos capacitándonos para trabajar de otra manera, con otros métodos, ¿sí? Que iban apegados al constructivismo. Ahorita ustedes tienen, pues sí vienen desencadenando o desarrollando más bien esas teorías. Debe de formarse en la práctica, debe de considerar dentro de esa preparación profesional que tiene, de esa formación académica, la debe de completar o conjugar con la práctica. Por eso es importante que el docente tenga esos momentos de entrenamiento, así se le puede llamar, entrenamiento en las aulas, ¿verdad? Viviendo la realidad. Bueno, yo estimo que ahorita le están dando mucha importancia a la práctica, porque la práctica es la maestra. Sí, he aprendido mucho. Los maestros que yo he tenido aquí me han dado la pauta para ir preparándome. Obviamente quien crea que la educación, como lo mencioné al principio, se limita a lo que te enseñan en el aula, creo que es una visión errónea. En la persona está el buscar un poco más allá de lo que se le presenta aquí. Finalmente, nosotros como maestros sabemos que tratamos de dar a los alumnos las herramientas lo más que podemos con lo que contamos, pero, y lo dicen en el plan de estudios, el alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Entonces yo creo que las herramientas que me han dado aquí, con todas las limitaciones que ha habido, a mí me han servido mucho. Me sirven de punto de partida para tratar de prepararme, para tratar de ir a la par, lo que mencionaba al principio. Yo creo que sí, a mí la verdad sí me han servido mucho. No con lo que he aprendido aquí, no me garantiza obviamente que voy a pasar el examen, pero está en cada quien el seguirse preparando. Como mencionaba, el aprendizaje no se limita a un aula, pero las herramientas básicas yo creo que sí. No en mucho sentido. Tenemos mucha teoría, mucha teoría. De hecho, las quejas que tenían los alumnos era de que son un montón de hojas y nada más lo leemos y lo exponer y leemos y exponer y leemos y exponer. Sí, eso te va a dar mucha teoría, pero también habría que haber un espacio para la práctica. Creo que se puede decir que cuando ya entren a trabajar van a tener toda la experiencia y toda la práctica, pero ¿por qué no hacerlo antes? Porque el último año en el que se dedican a elaborar su documento recepcional
y que son bastante las prácticas, porque no se empieza desde antes, no solamente hasta el último año. O sea, que sean más las jornadas que estén frente a grupo, porque es lo que te va a hacer que puedas tú llevar a cabo esa teoría, que es muy buena, repito, pero a la práctica. Y ir de la teoría a la práctica, pero también de la práctica a la teoría, para que ustedes puedan ir creando su propia teoría, que es lo que te va a definir lo que será tu estilo de enseñanza y yo creo que eso es. Yo siempre he pensado que el sistema tiene estrategias. Si le hace falta al país maestros, los oferta las plazas y como sea. A nosotros nos tocó, ¿verdad? Que fácilmente, ¿saben qué? Faltan maestros. ¿Cuál es tu perfil? Sí, más o menos lo cumples. ¿Ven? Y ahorita ya no, pero es que hay mucha demanda. O sea, como hay mucha demanda de plazas, el sistema tiene que detener un poco, entonces está buscando la manera de que no todos entren. Y entonces hay competencia, ¿sí? ¿Quién va a entrar? El más capaz, el más idóneo, como le llaman ahora. ¿Y en qué se basa esta situación de que sea idóneo? Pues ahora sí que con las pruebas que ellos hacen, con la evaluación, con los instrumentos de evaluación que manejan. Pero tienen que buscar la manera de ir quitando más gente porque no necesitan tanto maestro. Yo creo que esa es una buena herramienta para aplicar un filtro, porque hemos visto cómo frente a niños, frente a grupo, hay maestros que parecían no tener las herramientas necesarias, que no tener ni herramientas ni la vocación necesaria. Entonces yo creo que para comenzar, porque esto no lleva mucho tiempo, yo creo que es una buena herramienta que puede servir para ir puliendo un poquito, ir filtrando y ir seleccionando los que sean más aptos, aunque yo creo que un examen en papel no te garantiza finalmente que ese maestro va a funcionar dentro del grupo, pero yo creo que la evaluación como se está tratando, finalmente es un intento, es un principio, pero yo creo que orientarlo y llevando un proceso y una revisión continua puede llegar a ser una buena herramienta para que los que sean seleccionados para estar frente al grupo sean realmente los mejores. Para mí sería más efectivo ver qué herramientas le proporcioné al maestro para que el maestro responda a la necesidad que tiene en el medio donde está desempeñando su función. Yo le puedo decir desde ahorita a la propia secretaría que no se le olvide que los alumnos no son de primera, de segunda ni de tercera. Todos los alumnos son de primera. En un momento, la evaluación es muy importante, pero vamos a ver que todos los exámenes y como maestros sabemos que un examen es un arma de dos filos. Un examen tiene que tener lo que es validez y confiabilidad. Esos dos aspectos que son muy importantes. Entonces validez lo puede tener, como todos los que han hecho para los alumnos, el enlace, para los maestros de lo de carrera magisterial, pero a lo mejor no tienen confiabilidad. Es decir, si yo quiero ayudarle a un alumno, le voy a diseñar un examen en el que pueda pasarlo. Y cuando te lo quieras fregar, te lo friegas también por el mismo examen y voy a justificar en que sí tiene validez. Sí tiene validez porque está basado en lo que son los contenidos, los aprendizajes esperados. Ahí está. Te digo, tiene validez. No me estoy saliendo de lo que es el planes y programas. Pero, ¿tiene confiabilidad? No. Por preguntas que a lo mejor como yo las planteé, eso puede dar buenos o malos resultados. Y lo de la evaluación del maestro, el maestro no tiene miedo a que se le evalúe. Tiene incertidumbre, tiene inseguridad, porque a través de la historia hemos sabido que nos han manejado de una manera o de otra. Y no es más que una estrategia a lo mejor para poder sancionar, para poder señalar, para poder correr, para ir
y depurando. Nosotros vemos ahorita que los alumnos de nuevo ingreso están como que sí voy de maestro, no voy de maestro, por toda la incertidumbre que se está presentando. Pero estoy de acuerdo que deben de ser evaluados. Es necesario que se haga una evaluación para ver cómo andamos. Pero, pues más que la evaluación, se necesita compromiso de uno mismo. Porque yo conozco muchos, sin tratar de ofender, pero conozco muchos casos de que él tiene maestría, tiene doctorado, tiene estudios de posgrado fabulosos y en la clase con los niños no se refleja para nada. Yo desde hace mucho tiempo tenía una especie de adagio: no enseña el que sabe, enseña el que quiere enseñar. Pues si yo no sé de documento, me preparo y doy mi clase como debe ser. Y el que tiene todo un pozo de conocimientos, pero no quiere trabajar de nada que sea. Por eso digo, sí, la evaluación es buena. Ahora, sería conveniente saber los que van a elaborar esos instrumentos, con qué criterios se elaboran, con qué fin, porque siempre debe haber un fin. El saber por saber no tiene caso. Si es con el fin de buscar establecer programas para buscar la superación, enhorabuena. Pero si los hacen nada más por hacerlos y para ver a quién fregamos, ya no sirve el asunto. El reto tanto de los docentes como de la escuela, incorporarse a esa nueva dinámica, se puede llamar, de las tecnologías de la información y la comunicación, que demandan tanto del docente como de la escuela la incorporación de las mismas a los procesos de aprendizaje y a la educación misma. Se tuvo que vencer la indiferencia, tanto de alumnos como padres de familia. ¿Sí? La necesidad que teníamos nosotros de que el alumno quisiera estudiar, que tuviera deseos de salir adelante, de que llegara a ese estado, como decían, de conciencia, de concienciación, de que sí quiero ir a la escuela porque quiero aprender. La nueva reforma educativa quiere que la enseñanza se base en competencias. Dicen competencias para la vida, pero más que querer a los alumnos hoy, mañana hombres, competentes para su vida, son competentes para manejar una máquina, para manejar una computadora, aunque no sepan nada. Esa es la triste realidad. La escuela ahorita el reto más importante que tiene es, pues primeramente, que los padres de familia se compenetren en su papel, porque la escuela no educa, ayuda a educar. Mientras el padre de familia no se preocupe por la educación y la formación de sus hijos, los valores están en la casa, no en la escuela. La escuela refuerza, pero si no traen la formación de su hogar, acaba de ser muy difícil. Creo que el principal reto sería mantenerse con un corazón y una mente abiertos, porque no podemos desconocer que sobre todo estas últimas décadas ha habido grandes avances, tanto en el cambio científico como tecnológico, y lógicamente una serie de cambios que implican todos los ámbitos de la vida de la persona: el social, el familiar, el económico, el político, el religioso. Y si no hay esa capacidad de apertura y esa capacidad de ir reconociendo lo que se dice, los signos de los tiempos, el avance, los cambios, nos quedamos fuera. Y cualquier trabajo que el docente pretenda realizar, si solo se queda en el ámbito del conocimiento, se vuelve obsoleto.
pues un compromiso real, no un compromiso firmado en el que nosotros vemos en ocasiones que se toman acuerdos en papel, se firman acuerdos en papel, nuestras planificaciones en papel, y la realidad es otra. Lo vemos en las calificaciones hoy con las nuevas formas de evaluar a los alumnos, en las que ya se les regala el 50%. De hecho, no hay un niño que alcance un 2, un 3, un 4. Ya de entrada tiene un 5, que es un 50, y es la mitad de la calificación que podría llegar a tener. Trata de ayudar a la persona a crecer en su plenitud de todas sus dimensiones. Podemos formar eruditos, podemos formar a lo mejor grandes técnicos, pero carentes del auténtico valor de personas. El centro de la educación debe ser la persona. Dejo ahí el mensaje para que estas nuevas generaciones no se equivoquen. Licenciatura no deja de ser más que un documento que acredite un determinado tiempo. Pero falta la parte esencial, que es la voluntad de servicio, la vocación de las cosas. Ojalá que los títulos hicieran a las personas, pero no es cierto. Esa es una mentira. Los títulos sirven nada más para demostrar y comprobar que acredite determinado grado de estudios. Lo humano está en valor. Y sobre todo, lo más importante, que no se pierdan los principios morales, porque eso es fundamental para la humanidad. Y cuando no puedan hacer algo más, no le pregunten ya al sistema, pregúntenle al amor. Ahí van a encontrar la respuesta. Denle amor a sus niños, amor a sus alumnos. De verdad, les trae resultados gigantes. ¿Sí? Yo creo que esa es una recomendación. En cualquier actividad hay que estar alegre, hay que ir con decisión, con determinación. Muchachos, échenle muchísimas ganas, todo el mundo te va a decir eso. El problema es de cómo le echo ganas, con la responsabilidad, con el trabajo. Quieran y amen su trabajo. Cuando ustedes sientan que el trabajo se está haciendo eso, un trabajo, cuando es una actividad que ustedes están disfrutando, que ustedes están deseando, que ustedes están queriendo, déjenla. Hasta por dignidad hay que dejarla.